Hola queridos amigos amantes de la ciencia, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Ciencia Áurea. Hoy os platicaré de la matemática como una construcción lógica con sus cimientos que son los axiomas. Los axiomas son afirmaciones que se dan como válidas, como verdaderas, sin necesidad de demostrarlas. No son como los teoremas que se demuestran a partir de otras afirmaciones que ya están demostradas o tomadas como básicas. Por ejemplo, en una teoría se toman como válidos los axiomas y luego a partir de ellos se demuestran los teoremas subsecuentes. Ejemplo, en la aritmética, la teoría de los números se comienza a construir a partir de la axiomática de Peano. La axiomática de Peano define los números naturales, que son los números de contar. Así pues, axioma número 1 dice: 0 pertenece a los números naturales. Y aquí os diré que también existe la posibilidad de definir a los números naturales a partir desde el número 1, pero también se puede hacer desde el número 0, eso se elige como uno quiera. A mí me gusta que el número 0 esté en los números naturales. Así que axioma número 1, 0 pertenece a los números naturales. Si no, sería 1 pertenece a los números naturales. Axioma número 2. Existe una función que, dado un número natural, me da el siguiente. Y si tengo un número natural, entonces el siguiente también es un número natural. Ese es el axioma número 2. Axioma número 3. El 0 no es siguiente de ningún número natural. Y esto es bastante lógico, ¿no, queridos amigos? El 0 es el primer número natural, entonces no existe ningún número natural anterior a él. Sí existe el -1, pero no es un número natural, es un número entero. Así que 0, esto está diciendo que 0 es el primer número natural. En el caso de tomar al 1 como el primer número natural, se pondría que el 1 no es siguiente de nadie. Axioma número 4. Si tengo dos números naturales cuyos siguientes coinciden, entonces esos dos números también coinciden. Axioma número 4. Si yo tengo un conjunto de números donde está el 0 y elijo cualquier número, miro su siguiente, y es un número que está en el conjunto, entonces ese conjunto es todos los números naturales. Como veis, hay axiomas más intuitivos que otros. Los que son más complejos son necesarios para la teoría, para luego demostrar ciertos teoremas cuando avanza la teoría. Y los axiomas deben ser compatibles, o sea que no se contradigan entre sí, y tienen que ser completos, o sea que generan toda la teoría. Luego se define en los números naturales la suma y la multiplicación. Y luego se define la resta como la operación inversa de la suma. Y nos damos cuenta que si el sustraendo es mayor que el minuendo, caemos fuera del conjunto de los naturales y ahí definimos los enteros. Y como el inverso de la multiplicación se define la división, y de ahí sale un nuevo tema de estudio que es la divisibilidad dentro de los números naturales y enteros, y también se definen los números racionales, que son divisiones entre números enteros. Y luego con una definición bastante complicada se definen los números reales y ahí tenemos todos los números para nuestra teoría de la aritmética. El siguiente ejemplo es la axiomática que define la geometría sintética, que es la geometría de la regla y el compás y todo eso. En el plano y en el espacio se puede extender también. Euclides, en Grecia hace miles de años, escribió su libro Los elementos de Euclides. Y allí definió los axiomas que luego definirían para siempre hasta el día de hoy la geometría euclidiana, que se llama. Y los axiomas son estos. Dados dos puntos, existe un único segmento que los une. Axioma número 2. Cualquier segmento puede ser prolongado hasta el infinito. Axioma número 3. Dado un punto y un número positivo,
se puede trazar la circunferencia con centro en ese punto y radio ese número positivo. Axioma número 4. Los ángulos rectos son todos iguales. Y hasta aquí tenemos 4 axiomas que son compatibles. Y el quinto axioma, Euclides no lo llamó así, lo llamó postulado, porque él pensaba que este postulado, como él lo llamó, se podía demostrar a partir de los axiomas anteriores. Él pensaba que con esos 4 axiomas ya bastaba para generar toda la geometría. Cientos de años después, se dieron cuenta que no era así, que este postulado debía ser un axioma más. No se puede demostrar con los axiomas anteriores. Así que deja de ser postulado, pero le quedó el nombre axioma número 5, postulado de Euclides. Y dice así: dada una recta y un punto exterior a ella, existe una única recta paralela a la recta dada que pasa por ese punto. Es lógico, ¿verdad? Pero yo les mostraré que no es tan así. Sí, es así en la geometría euclidiana, pero consideremos ahora la geometría esférica, que es la que está en nuestro planeta, que es esférico, y es la que se utiliza para la navegación. Fijaos, las rectas en esa geometría son circunferencias de radio máximo. Son las que dividen a la esfera en 2 partes iguales. Estos son los meridianos y el ecuador. Los demás trópicos no son rectas en esta geometría, porque no son de radio máximo. Son menores. Son curvas en esta geometría. Y en esta geometría no hay rectas paralelas. O sea que el quinto axioma no se cumple. Es una geometría no euclidiana. Y hay otros ejemplos. Otro ejemplo en donde no existen las rectas paralelas es la geometría proyectiva. Pensad en una vía de tren que va recto y en el horizonte nosotros ¿qué vemos? Que las 2 vías se juntan en un punto. Entonces, esto es la geometría proyectiva. Se utiliza también para los dibujos y es el punto de fuga. Entonces, 2 rectas paralelas se cortan en un punto que se llama el punto impropio. Entonces, esa geometría incluye todos los puntos impropios y no existen rectas paralelas. Porque las rectas paralelas no se deben cortar en ningún punto, no tienen puntos en común, excepto el caso en el que las rectas son porque una recta es paralela a sí misma, pero en los demás casos las rectas paralelas no deben tener puntos en común. Y en la geometría esférica todas las rectas se cortan en los polos, y en la geometría proyectiva todas las rectas paralelas se cortan en el punto impropio. Pero ¿qué pasa si el postulado de Euclides lo negamos pero de la otra manera? Digamos que, dado una recta y un punto exterior a ella, existen más de una recta paralela a esa recta que pasa por el punto. Y un ejemplo de esta geometría no euclidiana es la geometría hiperbólica o diferencial, que es la geometría que se utiliza para la relatividad general de Einstein. Os dejo aquí una imagen para que podáis imaginaros cómo es más o menos. El espacio deja de ser homogéneo y tiene curvas, agujeros, y esta es la geometría diferencial. Y existe otro ejemplo de axiomática muy importante en la matemática que está en los mismos cimientos de Elia, que es la teoría de conjuntos. Esto ha sido un tema muy complicado para los matemáticos y por allá por finales del siglo XIX, Cantor quiso hacer una teoría rigurosa acerca de los conjuntos y se puso manos a la obra y empezó a definir lo que eran los conjuntos, las uniones, las intersecciones y todo eso para generar toda la matemática. Pero la teoría que desarrolló Cantor no era del todo rigurosa, porque los axiomas, ni siquiera los llamó axiomas, no completaban toda la teoría, no tenían las propiedades que debían tener los axiomas. Entonces Frege luego
mejoró la teoría de Cantor y desarrolló sus axiomas y parecía que iba todo bien, pero luego Russell se dio cuenta de una paradoja que hacía este conjunto de axiomas incompatibles. Y luego, a principios del siglo XX, Zermelo y Frenkel por fin desarrollaron una teoría de conjuntos que cumplía todo lo que debían cumplir los axiomas. Y es una teoría bastante complicada que se estudia hasta el día de hoy. Y queridos amigos, como siempre terminaré con una reflexión. La matemática es una ciencia formal que pretende ser rigurosa y coherente dentro de sí misma, no tener contradicciones y abarcar la mayor cantidad de elementos posibles y no contradecirse. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestras vidas? Pensemos, digamos y actuemos coherentemente, sin contradicciones, y tratemos de abarcar a la mayor cantidad de gente posible con nuestros actos, y tratando de no hacer daño y de generar el mayor bien posible en este mundo. Los invito a intentarlo y nos vemos en un siguiente videoprograma de Ciencia Áurea.